Romanos 4. Exégesis y marco jurídico teológico. 1. El precedente de Abraham y la imputación de la justicia, versículos 1 al 5, versículos 1 al 3. ¿Qué, pues, diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Explicación. Pablo acude al ejemplo supremo del judaísmo, Abraham. Si ni siquiera el patriarca pudo ser justificado por sus obras de mérito propio ante el tribunal de Dios, nadie puede serlo. Citando Génesis 15:6, Pablo muestra que el acto por el cual Abraham fue declarado justo no fue una obra legal, sino el acto de creer en la promesa de Dios. Marco jurídico histórico. En el derecho probabilístico y formal, la defensa invoca un precedente vinculante, stare decisis. Pablo consulta el registro escrito fundamental. ¿Qué dice la Escritura? Para extraer la norma original de absolución, el término griego elogist fue contado. Imputado proviene de la contabilidad forense y mercantil. Registrar un crédito o valor en la cuenta de alguien. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo homilía sobre Romanos, homilía octavo, explica que Abraham se convierte en el modelo universal de fe, porque fue justificado antes de la promulgación de la ley mosaica y antes de realizar las obras del pacto formal. Orígenes comentarios sobre Romanos, libro cuarto, señala que la fe de Abraham no fue una mera opinión mental, sino una confianza tan plena en el carácter de Dios que el tribunal divino la aceptó e inscribió como justicia en su registro contable. Versículos 4 al 5. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Explicación. Pablo hace un contraste entre dos regímenes económicos y jurídicos, el del salario deuda versus el de la gracia imputación. Si la salvación fuera por obras, Dios actuaría como un empleador obligado a pagar un sueldo, pero la salvación opera bajo el principio de la gracia. Dios declara justo al impío quien carece de méritos sobre la base de la fe acreditada. Marco jurídico histórico. Se opone el debitum, la obligación contraída por contrato de arrendamiento de servicios o trabajo, a la donatio, la liberalidad o indulto procesal. Si el hombre tuviera méritos, la absolución sería el pago de una deuda legal de debitum. Al ser por fe, el fallo absolutorio es un beneficio gratuito e inmerecido, gratia. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona de gratia et libero arbitrio. Subraya con fuerza la frase justifica al impío para demostrar que la gracia precede a todo mérito humano, transformando al culpable antes de que éste pueda ofrecer obra buena alguna. Ambrosiaster comentario sobre Romanos. Destaca que el salario se exige por derecho, pero la salvación se recibe como un don real. Quien intenta ser justificado por obras, rechaza la gracia para exigir un pago que su conducta jamás podrá sustentar. 2. El testimonial de David. La imputación del perdón, versículos 6 al 8. Versículos 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Explicación. Pablo refuerza el precedente de Abraham citando el Salmo 32, 1-2. Muestra que David, la mayor figura de la monarquía israelita, también entendió que la verdadera bienaventuranza y la justicia ante Dios no provienen de un expediente impecable de obras, sino de la gracia que condona la falta y no contabiliza el pecado en contra del pecador. Marco jurídico histórico. Pablo utiliza un argumento procesal de doble contabilidad forense, imputación positiva de justicia, imputatio justitiae.
Dios acredita o adjudica un estatus legal de justicia al creyente sin exigirle un registro de obras. No imputación del delito, non imputatio peccati. En el fuero penal, la sentencia implica la remisión o remisión de la deuda punitiva. El delito no se registra en la cuenta procesal del reo para condena. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo. Homilía sobre Romanos. Homilía Optio. Destaca que el testimonio de David es especialmente contundente porque David fue un hombre que, habiendo caído en faltas graves, experimentó en carne propia que el único camino de restauración procesal era el perdón inmerecido de Dios. Agustín de Hipona, en Narraciones sobre los Salmos, Salmo 31, observa que la cobertura del pecado no significa que Dios oculte el mal de forma deshonesta, sino que decide no tomarlo en cuenta para la pena, aplicando la medicina de la gracia que perdona y transforma. Ambrosiaster, Comentarios sobre Romanos, señala que la dicha o bienaventuranza del hombre no consiste en pretender una inocencia que no posee, sino en saberse absuelto por el pronunciamiento benigno del Juez Supremo. 3. La cronología del pacto. La fe precede a la asignatura versículos 9 al 12. Versículos 9 al 10. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Explicación. Pablo plantea un dilema de prueba cronológica. ¿En qué estado civil y ritual se encontraba Abraham cuando Dios lo declaró justo? Revisando el registro histórico de Génesis, la justificación de Abraham, Génesis 15:6, ocurrió al menos 14 años antes de que se le ordenara la circuncisión, Génesis 17:24. Por lo tanto, la justicia fue acreditada cuando aún era, legalmente, un incircunciso, un gentil. Marco jurídico histórico. En el derecho probatorio, la prelación temporal, prior in tempore, potior in iure, determina cuál es el elemento constitutivo y cuál es el accesorio. La declaración de justicia es el acto sustantivo principal. El rito posterior no creó el derecho, sino que simplemente lo ratificó. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilía sobre Romanos, Homilía 8, resalta que la secuencia temporal es incontestable. Abraham no necesitó la circuncisión para hacer agradar a Dios y ser declarado justo, lo que demuestra que la gracia alcanza al incircunciso sin necesidad de someterse al rito carnal. Orígenes, Comentarios sobre Romanos, libro 4, observa que la fe fue el título único de justicia. Situar la declaración en la incircuncisión abre legalmente la puerta del pacto a todas las naciones. Versículos 11 al 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Explicación. Pablo define la verdadera función de la circuncisión. No fue la causa de la justificación, sino su señal, ese meion, y sello, sprachis. Al recibir este sello posterior, Abraham fue constituido legalmente como el padre de dos grupos: los creyentes incircuncisos, gentiles, y los circuncidados, judíos, que imitan su fe. Marco jurídico histórico. Se recurre a la figura del sello probatorio, sigillum, en la instrumentación de contratos antiguos. El sello certifica la autenticidad de un acuerdo preexistente. No crea el contenido ni la validez de la obligación por sí mismo, sino que da fe pública de lo ya pactado. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona, De Civitate Dei, libro 16, enfatiza que el sello de la carne daba testimonio visible de la justicia invisible,
ya concedida por el corazón creyente. Ambrosiaster, comentario sobre Romanos, aclara que la verdadera filiación de Abraham no es la descendencia biológica o corporal, sino la continuidad moral y legal de caminar en la misma fe que él tuvo antes del rito. 4. La promesa de la herencia. Gracia versus ley, versículos 13 al 16. Versículos 13 al 14. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Explicación. Pablo analiza el título legal por el cual Abraham y su simiente reciben la promesa de heredar el mundo. Si la herencia dependiera del cumplimiento legal, el pacto original, basado en la fe, quedaría desprovisto de valor y la promesa perdería toda su eficacia procesal. Marco jurídico histórico. Se aplica el principio de invariabilidad de las cláusulas testamentarias, lex contractus. Un pacto unilateral concedido por la gracia de un testador no puede ser modificado posteriormente mediante la imposición de exigencias legales secundarias que anulen la intención original del bien parcial otorgante. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilía sobre Romanos, Homilía Otpo. Explica que la promesa es superior a la ley porque fue otorgada libremente antes del código escrito, garantizando que el don de Dios no esté condicionado al mérito del hombre. Orígenes, comentario sobre Romanos, libro cuarto, señala que la herencia del mundo abarca la restauración universal prometida a través de Cristo, la cual no puede restringirse a la observancia de la ley mosaica. Versículos 15 al 16. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Explicación. La ley escrita, al ser infringida por la flaqueza humana, trae como consecuencia el juicio y la condena, produce ira, por el contrario. La vía de la fe asegura que el cumplimiento del pacto descanse en la gracia, charis, haciendo que la promesa sea firme e inquebrantable para toda la simiente, tanto para el creyente judío como para el gentil. Marco jurídico histórico. En el derecho penal, el concepto de transgresión, parabasis, presupone la existencia de un estatuto positivo violado, dado que la norma formal sanciona al infractor. La única manera de garantizar la validez legal y la entrega efectiva de la herencia es mediante el régimen del don gratuito, ex fide, secundum, gratiam. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona, de Spiritu et Litera, enfatiza que la ley sin la gracia convierte al pecador en un transgresor consciente, haciendo imprescindible que la promesa se apoye en la fe para otorgar salvación. Ambrosiaster, comentario sobre Romanos, subraya que la firmeza de la promesa reside en que depende de la fidelidad de Dios y no de la inestabilidad de las obras humanas. 5. La naturaleza de la fe y su aplicación imputativa, versículos 17 al 25. Versículos 17 al 18. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Explicación. Pablo invoca Génesis 17, 5 para mostrar el objeto de la fe de Abraham, el God que resucita y crea de la nada, creatio ex nihilo, ante una situación humanamente imposible, esperanza contra esperanza. Abraham confió plenamente en la palabra declarativa y creadora del Creador. Marco jurídico histórico. Se aplica el principio de la declaración constitutiva divina, cuando el soberano del universo pronuncia un veredicto o asigna una condición. Te he puesto
Su sola palabra fija la realidad legal e inmutable. Fictio iuris, en el sentido más elevado de la verdad ontológica divina, aun cuando los hechos visibles en la carne aún no hayan acontecido. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilía sobre Romanos, Homilía octavo, subraya que la fe verdaderamente honra a Dios cuando se apoya exclusivamente en el poder divino, ignorando las limitaciones y flaquezas de la naturaleza física, Ponteo, Orígenes, Comentario sobre Romanos, libro cuarto, muestra que llamar las cosas que no son como si fuesen es la prerrogativa del Creador, quien ve la simiente de los creyentes de todas las naciones antes de su existencia material. Versículos 19 al 22. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Explicación. Pablo describe el examen al que fue sometida la fe de Abraham frente a la muerte biológica de su propio cuerpo y de la matriz de Sara. El patriarca no decayó en dudas, sino que se mantuvo firme en la certeza de la omnipotencia divina. Esta actitud de plena confianza rindió gloria a Dios, y fue la razón por la cual su fe le fue acreditada, imputada, como justicia. Marco jurídico histórico. En el examen de la idoneidad probatoria, el tribunal evalúa la firmeza del testimonio y la confianza del contratante. La firmeza inamovible de Abraham certifica la validez de la fianza. La promesa fue aceptada con carácter vinculante porque no dependía de la capacidad del hombre, sino del poder del garante. Referencias históricas y patrísticas. Agustín de Hipona, De Civitate Dei, libro 16, enfatiza que Abraham consideró su cuerpo y el de Sara como verdaderos impedimentos naturales, pero puso la mirada por encima de la naturaleza en aquel que la creó. Ambrosiaster, Comentario sobre Romanos, señala que dudar de la promesa divina equivale a restar poder o veracidad al Creador. La fe firme es el mayor acto de reconocimiento de la soberanía de Dios. Versículos 23 al 25. Y no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tonto. Explicación. Pablo conecta la historia antigua con la realidad presente del creyente. El registro bíblico de la imputación de Abraham sirve como precedente legal para todos los que creen en la resurrección de Jesucristo. La obra de Cristo se presenta en dos movimientos procesales inseparables: su muerte por las deudas, transgresiones, y su resurrección como garantía definitiva de la absolución. Justificación. Marco jurídico histórico. Muerte de Cristo, entregado por nuestras transgresiones, satisface la pena legal y cancela la deuda punitiva derivada de la transgresión de la norma. Resurrección de Cristo, resucitado para nuestra justificación, es la ratificación o sentencia ejecutoria de la Corte Divina. La resurrección demuestra que el pago fue plenamente aceptado y el reo ha sido declarado oficialmente absuelto de todo cargo. Referencias históricas y patrísticas. Juan Crisóstomo, Homilías sobre Romanos, Homilía octavo, destaca que la resurrección es la prueba irrebatible de que el pecado fue destruido. Si Cristo permaneciera en la tumba, la deuda no habría sido cancelada. Teodoreto de Ciro, Interpretación de Romanos, explica que Jesús asumió el castigo que nos correspondía para librarnos de la condena, y resucitó para garantizarnos la condición de hombres justos.